Bienvenidos nuevamente a este video tutorial y en esta oportunidad vamos a trabajar las leyes de la potencia. ¿Y qué son las leyes de la potencia? Aquí en este caso lo vamos a ver así como ley porque ya está comprobado, ya está demostrado que siempre, o sea, para todos los casos particulares que vamos a estar viendo, siempre va a funcionar, ¿verdad? En cierto punto. Entonces, lo primero que nos aparece como la ley de la potencia es la propiedad que dice toda base elevado a 0 va a ser siempre igual a 1. Entonces, toda base, ¿sí?, siempre que esté elevado a 0, el resultado va a ser 1. Veamos ejemplos. Si yo tengo en la parte aritmética 3 elevado a la 0, la respuesta siempre va a ser 1. Si yo tengo una parte algebraica elevado a la 0, va a ser 1. Si yo tengo cualquier expresión, por ejemplo, yo tengo a más b elevado a la 0, siempre va a ser 1. Incluso si yo tengo la raíz cuadrada de pi partido 2 elevado a 0, siempre va a ser 1. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que no importa cuál sea la base, siempre su resultado va a ser 1. Esa va a ser la primera ley o propiedad que vamos a trabajar. Ahora, la segunda ley o propiedad que vamos a trabajar va a ser toda base elevado a la unidad es igual a la base. Entonces, toda base quiere decir que cualquier base, ya vimos, que esté elevado a la 1 siempre va a ser la base. Por eso, si nos acordamos un poquito sobre el proceso de álgebra, si yo tengo, vamos a usar un número, si yo tengo 3, por ejemplo, elevado a la 1, este sigue siendo 3. Si yo tengo m elevado a la 1, sigue siendo m. Si yo tengo otra vez la raíz de 5 partido 2 elevado corchetes, pero si este está elevado a 1, siempre sigue siendo la misma base. Miren, no está pasando nada. Entonces, esta es la propiedad o ley que a mí me sirve cuando estoy trabajando álgebra, porque vamos a aprovechar de una vez y vamos a considerar esto que está aquí. M a la 1 es igual a M. Entonces, toda letra que aparentemente no tiene nada como exponente, sí va a tener el valor de 1 en su exponente. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, otro ejemplo que nosotros podemos considerar aquí es un número racional. 2 quintos elevado a la 1 sigue siendo 2 quintos. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la segunda ley. Toda base elevado a 1 siempre va a ser la misma base. Vayamos con la tercera. La tercera propiedad me está diciendo que una base elevado a una cantidad negativa, o sea, a cualquier cantidad negativa, se invierte. Su resultado es 1 partido a la n. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que este exponente de negativo pasó a positivo. Y el 1, ¿se acuerdan que habíamos quedado que cuando trabajamos los números racionales no existía la necesidad de escribir el 1 como denominador? Pero si yo divido a a la menos n dentro de 1, sigue siendo a a la menos n por la propiedad del elemento neutro. Entonces, la regla aquí es invertirla. Este 1, que no necesariamente se escribe, ahora lo vamos a escribir en la parte de arriba. El a la menos n bajaría como denominador con a elevado a la n positivo. Pero vamos a ver también un par de ejemplos aquí. Si yo tengo 3 elevado a la menos 2, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahí? Se va a invertir. Este 1 que está aquí va a subir y va a bajar el 3 a la menos 2. Y ahora va a bajar como 3 a la 2. ¿De acuerdo? Si nosotros resolvemos, nos va a quedar un noveno. Porque 3 elevado
a la 3, perdón, 3 elevado a la 2 va a ser 9 porque 3 por 3 va a ser 9. Y entonces ahí está ese resultado. Y así lo hacemos con cualquier ejemplo. Ahora veamos si yo tengo, por decirles algo, una variable, o sea, ahora parte algebraica elevado a la menos 2, que va a pasar, subo el 1 siempre y la letra baja con su exponente positivo. No lo resolví porque es una variable, entonces se sigue quedando solo con su exponente positivo. Ahora, número 4. Aquí también quiero aclararles que independientemente de cómo ustedes se aprendan el orden o como ustedes se los hayan enseñado, no pasa nada. La idea es que ustedes al final de esto pues estén conscientes de todas las propiedades que hay para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces, veamos aquí qué pasa si yo tengo a elevado a la n, o sea, a elevado a cualquier número. Se multiplica a por a n veces, según lo indica mi exponente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo 3 elevado a la 3, ¿qué me está diciendo? Que esta base, 3 por 3 por 3, lo voy a multiplicar 1, 2, 3 veces porque así lo indica el exponente y esto me va a dar 27. Si yo tengo un medio elevado a la 4, quiere decir que yo voy a multiplicar un medio por un medio por un medio por un medio. Y como voy a multiplicar 1 por 1 por 1 por 1 es 1. Y 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y así es como se resuelve. Ahora, con la letra, si yo tengo b elevado a la 2, sigue siendo b elevado a la 2 porque es una variable el cual yo desconozco su valor. Ya estamos con la cuarta ley de la potencia. Vamos con la quinta. Y la quinta me está diciendo producto entre potencias de igual base. Bueno, es igual base. O sea que me está diciendo que yo tengo a elevado a la m porque es un producto, a elevado a la n. ¿Qué tienen ellos en común? Que están multiplicando potencias de igual base. ¿Qué dice la regla? Copio la base, que es la a, y se suman los exponentes. Va a quedar m más n. ¿De acuerdo? Aquí no voy a poder hacer la suma porque son dos números diferentes, los cuales desconozco su valor. Si yo quiero trabajar, o sea, si se me presenta un ejercicio con números, por ejemplo, 3 a la 2 multiplicado por 3 a la 3. Miren, tengo la misma base. ¿Qué va a pasar aquí? Copio la base, que es el 3, y sumo los exponentes. 3 más 2, 5. Y hasta ahí está mi proceso de potenciación. Copié la base y sumé, ya va a quedar aquí, 2 más 3, 5. Y ahí quedó la situación. Veamos un último ejemplo. Si yo tengo un tercio elevado a la 2 multiplicado por un tercio multiplicado a la 4. ¿Cuál es la regla? Copiar la base, que sería un tercio, y voy a sumar los exponentes y esto me va a dar 6. Pero aquí mucho ojo, ya quiero que ya estemos pendientes. ¿De qué vamos a estar pendiente? ¿Qué va a pasar si me dan un número b elevado a la menos 10 multiplicado por b elevado a la más 15 o simplemente 15, que al final es lo mismo? Copio la base, que es b, y sumo los exponentes. O sea que voy a sumar 10 más 15. Pero miren qué va a pasar aquí. Esa suma se convierte al final en una resta. ¿Por qué? Por la propiedad de los signos. Si tengo signos diferentes, yo hago la resta y escribo
el signo del mayor valor absoluto. Entonces menos 10 más 15 me va a quedar 5 positivo, porque el 15 era más grande y su signo era positivo. Entonces me queda b elevado a la 5. ¿De acuerdo? Entonces mucho cuidado con esto. Es cierto que la regla me dice suma, pero ahora dijimos que ya todas las sumas va a ser un depende. Porque en este caso yo a menos 10 le estaba sumando más 15 y esto se convirtió en una resta debido al cambio de signos que presentan las dos cantidades. Ahora, la sexta vamos a tomarlo en cuenta y es ahora una multiplicación de potencias de diferente base, pero igual exponente. Vamos a ver, diferente base, m elevado a la n por b elevado, perdón, aquí vamos a cambiar, por a elevado a la n. ¿Qué está pasando aquí? Ahora las bases son diferentes y la potencia es igual. La regla dice que voy a multiplicar b por a y le voy a escribir un solo exponente que va a ser 2. Miremos con numeritos para que se nos haga un poquito más fácil la comprensión. Yo tengo entonces 2 elevado a la 5 multiplicado por 3 elevado a la 5. ¿Qué me está diciendo la regla? Multiplicar las bases y mantener el exponente. Entonces multiplico 3 por 2, 6. ¿Y cuál era el exponente en común? 5. Ese es mi resultado. Yo voy a multiplicar ahora una variable para que veamos cuál es el proceso con una variable. Y yo voy a multiplicar m al cuadrado multiplicado por n al cuadrado. Cuando multiplico dos letras, ¿qué pasa? Se unen, que sería mn elevado a la 2. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, aquí estamos trabajando ya con la sexta potencia, que es la multiplicación de potencias de igual exponente, pero de diferente base. En el siguiente video vamos a terminar de considerar las leyes que nos hacen falta.